El sol apenas asomaba sobre el pueblo y yo ya estaba en la plaza, con la espalda pegada al muro frío de la iglesia. A mi alrededor, los vecinos barrían la calle, como si sus escobas pudieran limpiar también el peso que yo sentía dentro. Hambre, miedo, impotencia. Mis manos estaban ásperas de tanto trabajar en la pequeña finca de mi tío, que apenas daba para comer, y mi estómago rugía como un animal. Ese día, más que nunca, deseaba que algo cambiara, aunque no supiera qué. Entonces llegaron ellos. Un grupo de hombres con uniformes impecables, botas brillantes y pasos firmes, como si vinieran de otro mundo. Se bajaron de una camioneta negra y caminaron por la plaza con una seguridad que intimidaba. La gente se apartaba a su paso, y yo, que nunca había visto un arma tan grande como la que llevaban, sentí un nudo en el estómago. ¿Tú eres Mateo?, preguntó uno de ellos, señalándome con un dedo que no temblaba. Asentí, sin pronunciar palabra. No sabía quiénes eran ni qué querían, pero la forma en que me miraba me hizo sentir como si me hubieran estado esperando toda mi vida. «Ven con nosotros», dijo, su voz firme pero extrañamente suave. «Tenemos un lugar para ti, seguro, estable, para proteger a tu comunidad». Las palabras parecían flotar en el aire, mezclándose con el olor a tierra húmeda de la plaza. Mi mente buscaba razones para decir que no, pero todas se desvanecían ante la imagen de mi madre, cansada y silenciosa, cargando sacos de arroz mientras yo me quedaba sin nada que ofrecer. Acepté sin pensar. Subí a la camioneta junto con otros jóvenes que, como yo, buscaban una salida de la pobreza y la desesperanza. El vehículo arrancó, y mientras nos alejábamos del pueblo, un silencio pesado cayó sobre nosotros. Nadie hablaba. Algunos miraban por la ventana, tratando de capturar en la distancia lo que dejábamos atrás. Otros simplemente se hundían en sus pensamientos, como si supieran que la vida que habían dejado atrás ya no tenía regreso. Llegamos a la base al caer la tarde. Las luces del lugar parpadeaban en la penumbra y un aire metálico y frío nos dio la bienvenida. Nos hicieron pasar a un gran salón donde ya había jóvenes uniformados, entrenadores y oficiales moviéndose con precisión militar. Nos recibieron con órdenes estrictas y sonrisas calculadas, como si quisieran convencernos de que estábamos en el lugar correcto. El entrenamiento comenzó inmediatamente. Nos enseñaron a marchar, a mantener la postura, a obedecer sin cuestionar. Yo me sentía importante por primera vez, como si perteneciera a algo grande, aunque no entendiera exactamente qué era. Los primeros días fueron una mezcla de admiración y temor. El miedo no se notaba abiertamente. Se escondía en los gestos tensos, en las miradas de los que sabían más que nosotros, en el silencio pesado antes de cada orden. Una noche, acostado en un catre frío junto a la ventana que apenas dejaba entrar la luz de la luna, escuché ruidos extraños. Pasos apresurados, susurros que se apagaban en segundos, un golpe seco que resonó en los pasillos y que nadie explicó. Intenté convencerme de que eran cosas normales de un cuartel, de que todos pasábamos por esto, pero algo en mi interior me decía que no era así. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes, y no pude evitar preguntarme, ¿cómo llegué aquí? Con cada día que pasaba, el entrenamiento se volvía más intenso y las órdenes más vagas. Nos hablaban de proteger a la comunidad, pero nunca veíamos quiénes eran los enemigos. Algunos compañeros regresaban con historias que nadie quería contar. Miradas perdidas, palabras entrecortadas, silencio. A veces los veía temblar mientras ajustaban sus uniformes, y en esos momentos comprendía que algo oscuro se escondía detrás de toda aquella disciplina y promesas de estabilidad. Empecé a notar señales que me inquietaban. Había lugares a los que no podíamos ir, horarios que no se explicaban y conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba. Sentí miedo por primera vez de manera consciente, no el miedo difuso de la pobreza o la incertidumbre, sino un miedo que se metía en los huesos, frío y constante. Cada noche, antes de dormir, repasaba los rostros de mis compañeros y me preguntaba si alguien más sentía lo mismo. Algunos asentían con la cabeza, otros fingían que todo estaba bien, pero yo sabía que todos estábamos atrapados en algo que aún no comprendíamos del todo. Una semana después, nos asignaron nuestra primera misión real. El corazón me latía con fuerza mientras me uniformaba, revisaba mi mochila y caminaba hacia el punto de encuentro. No había explicación, no había preparación real, solo órdenes. El ambiente estaba cargado de tensión. Las sombras de la noche parecían más largas, los árboles más densos, y cada crujido del terreno bajo nuestros pies hacía que mi respiración se acelerara. Mientras avanzábamos, algo dentro de mí empezó a cambiar. Sentí que la obediencia ciega, que al principio me había dado seguridad, ahora era una jaula. Empecé a cuestionar cada paso,
cada mirada de los oficiales, cada palabra que nos decían. Y en ese momento comprendí una verdad que aún no podía aceptar. Estábamos siendo usados para algo más grande, algo que no tendría vuelta atrás. Esa noche, mientras las estrellas brillaban indiferentes sobre nosotros, supe que mi vida ya no volvería a ser la misma, y que lo que estaba a punto de suceder marcaría no solo mi destino, sino la memoria de quienes jamás podrían contarlo. El amanecer llegó gris y pesado, como si el cielo supiera lo que nos esperaba. Nos despertaron antes de que la luz pudiera filtrarse entre las ventanas del cuartel. El sonido del silbato fue un golpe seco que me recorrió la espalda y me obligó a levantarme, temblando por el frío y la ansiedad. Cada movimiento parecía mecánico. Ponerte el uniforme, revisar el equipo, alinearte con los demás. Sin embargo, mi mente estaba en otro lugar, atrapada entre la obediencia que me habían enseñado y la creciente sospecha de que algo estaba muy mal. Hoy conocerán lo que significa proteger a su comunidad, dijo un oficial mientras nos observaba, sus ojos fríos como el acero. No sonreía, pero había un brillo calculador que me erizó la piel. Nos dieron un punto de encuentro y nos ordenaron avanzar por un camino polvoriento que serpenteaba entre campos abandonados y casas que parecían dormidas desde hacía años. El aire olía a tierra mojada y a humo distante, y cada paso que daba hacía crujir las ramas secas bajo mis botas, como si anunciara nuestra presencia a alguien invisible. Empezamos a notar cosas extrañas. Cada tanto, había personas desaparecidas que el oficial describía como enemigos. Nadie nos mostró pruebas, nadie nos explicó nada. Solo recibíamos órdenes de capturar o neutralizar, siempre con la promesa de que estábamos cumpliendo con el deber. Mis compañeros, en silencio, obedecían. Yo sentía un nudo en el estómago que no se deshacía, una sensación que me decía que aquello no era lo que prometieron. A media caminata, escuchamos un disparo a lo lejos. Todos nos detuvimos. El oficial dio una orden rápida. Divídanse, aseguren el perímetro. Nadie protestó. Nadie cuestionó. Yo sentí como el miedo me paralizaba y me obligaba a moverse como un autómata. Cada paso que daba estaba lleno de tensión, y el sonido de mi respiración parecía exagerado, como si los árboles mismos pudieran escucharlo. Cuando llegamos al lugar señalado, todo estaba desierto. Casas vacías, un silencio abrumador y una sensación de que alguien nos estaba observando. Nos hicieron revisar cada rincón, cada sombra, con instrucciones vagas. Fue entonces cuando vi el primer indicio de que algo no estaba bien. Un hombre joven, apenas más grande que yo, escondido detrás de un muro, con los ojos llenos de miedo. El oficial se acercó y me indicó que lo llevara. Mi corazón latía con fuerza, y por primera vez no pude obedecer de inmediato. Algo en mi interior gritaba que esto era injusto, que estaba equivocado. Pero el oficial estaba detrás de mí, observando, esperando. Ahora, ordenó con una voz que no admitía dudas. Mis manos temblaban mientras me acercaba al hombre. Él me miraba con ojos que no entendían por qué alguien como yo, un chico cualquiera del pueblo, estaba allí. En ese instante, todo se volvió claro. No éramos héroes. Éramos piezas en un juego que nos superaba, manipulados para cumplir objetivos que no entendíamos, que lastimaban a personas inocentes. Sentí náuseas y frío al mismo tiempo. Mi mente buscaba una salida, un argumento, algo que me justificara estar allí. Pero no había nada, solo obediencia y miedo. Y en ese instante, algo cambió dentro de mí. Supe que, aunque sobreviviera, ya no sería el mismo. Cuando regresamos al cuartel, nadie habló de lo que había pasado. Los oficiales revisaron los informes, las estadísticas y las listas, como si nada hubiera ocurrido. Pero yo no podía ignorar la mirada del joven, ni el peso de mis acciones. Esa noche, acostado en el catre, me tapé la cabeza con la manta y cerré los ojos, pero las imágenes no desaparecieron. Veía los ojos del chico, sentía su miedo y comprendí que la obediencia podía ser mortal, que las promesas de protección eran solo una fachada. Y mientras el silencio del cuartel me envolvía, supe que había cruzado una línea invisible, pero marcada en mi memoria para siempre. No era solo un entrenamiento, era una prueba de cuánto podía soportar mi conciencia antes de romperse. Esa noche no dormí. Escuché cada paso en los pasillos, cada susurro, cada puerta que se cerraba, y entendí que mi supervivencia dependía de aprender a caminar entre sombras, de fingir que todo estaba bien, mientras dentro de mí crecía un conflicto que amenazaba con devorarme. Y entonces, mientras la luna se escondía detrás de nubes negras, escuché un golpe seco en la puerta. Alguien llamaba a mi nombre. Con cada fibra de mi cuerpo alerta,
Me levanté lentamente, preguntándome si lo que estaba a punto de descubrir sería mi última lección, o mi primer paso hacia algo que pudiera llamarse justicia. El día comenzó como cualquier otro en el cuartel. Un silbato estridente me sacó del sueño antes de que pudiera recordar siquiera mis propios pensamientos. Pero algo había cambiado. Ya no era solo miedo lo que sentía, era sospecha. Cada movimiento de los oficiales, cada mirada de mis compañeros, parecía esconder un secreto que todos conocían menos yo. Y yo necesitaba descubrirlo. Mientras desayunábamos, las conversaciones eran cortas, mecánicas. Nadie mencionaba lo ocurrido en la última misión. Era como si el miedo hubiera aprendido a hablar en susurros, y los responsables de nuestra formación hubieran aprendido a escucharlo sin responder. Yo sentía que el silencio era más peligroso que cualquier disparo, y que cada palabra no dicha podía ser una trampa. Cuando nos dieron las órdenes de la siguiente misión, algo dentro de mí se tensó. Esta vez no había instrucciones claras, solo un destino marcado en un mapa borroso, y la promesa de capturar enemigos antes de que hagan daño. Caminamos hacia la camioneta en fila, en silencio, y cada paso me hacía sentir que estaba entrando en un terreno donde ya no podía confiar ni en mi sombra. Durante el trayecto, observé a mis compañeros. Algunos todavía parecían creer que estaban haciendo lo correcto. Otros, como yo, tenían esa mirada que delata la duda, la sospecha que no se atreve a formularse en voz alta. Me preguntaba cuántos más ya habían visto algo que yo aún no comprendía del todo. La tensión se palpaba en el aire, como si cada respiración pudiera romper la frágil calma que nos mantenía vivos. Cuando llegamos, el lugar estaba desierto, envuelto en la neblina matinal. Casas abandonadas, campos secos y caminos que parecían llevar a ninguna parte. Nos dispersamos según las instrucciones, pero mi instinto me decía que aquel lugar no era lo que parecía. Vi huellas que no correspondían a los supuestos enemigos, objetos personales dejados atrás como si alguien hubiera tenido que irse corriendo. El silencio era absoluto, roto solo por el viento que arrastraba hojas secas. Entonces escuché un susurro. Al principio pensé que era el viento, pero era demasiado humano. Me agaché, ocultándome detrás de un muro de ruido, y vi a un grupo de hombres que no parecían uniformados. No eran los enemigos que nos habían descrito, eran civiles, jóvenes como yo, con miedo en los ojos. Mi estómago se contrajo y una sensación helada recorrió mi espalda. Supe, con certeza, que lo que nos habían enseñado no era verdad. No podía hacer nada en ese momento. No podía gritar, no podía actuar. Solo observé, paralizado, mientras el oficial encargado de la misión aparecía detrás de ellos, con una calma que resultaba escalofriante. Ordenó a algunos compañeros que los aseguraran. La palabra sonaba fría y calculada, y en ese instante comprendí que estábamos atrapados en algo que no podíamos entender hasta estar demasiado involucrados. Volví al cuartel con las manos temblorosas y un nudo en la garganta. Esa noche, mientras intentaba dormir, repasaba cada gesto, cada palabra, cada orden. No podía quitarme de la mente la imagen de los jóvenes, sus ojos llenos de miedo y confusión. No eran enemigos, nunca lo habían sido. Al día siguiente, decidí que necesitaba respuestas. No podía seguir siendo parte de algo que destruía a inocentes, pero tampoco podía revelar lo que sabía sin ponerme en peligro. Así que empecé a observar, a escuchar entre susurros, a recolectar fragmentos de información que otros dejaban escapar sin darse cuenta. Descubrí nombres, fechas, lugares. Entendí que las misiones eran números, estadísticas de resultados que alguien exigía, sin importar el costo humano. Cada descubrimiento me acercaba a un conocimiento peligroso. Comprendí que no podía confiar en nadie, ni siquiera en los compañeros que parecían dudosos como yo. La paranoia se convirtió en una constante. Cada paso que daba, cada puerta que cruzaba, podía ser vigilada. Cada conversación podía ser grabada. Cada silencio era un mensaje que yo debía descifrar. Y entonces ocurrió algo que cambió todo. Un compañero desapareció. Desperté una mañana y su catre estaba vacío. Nadie dijo nada. Los oficiales actuaron como si nada hubiera pasado. Pero yo lo sabía. Había alguien que no regresaba por accidente. Sentí un terror profundo, no por mí, sino por todo lo que aún no entendía. Y supe que estaba jugando con fuego, que cualquier intento de buscar la verdad podría costarme la vida. Esa noche, me acosté con los ojos abiertos, escuchando el silencio. Cada sombra parecía moverse, cada crujido del piso resonaba como un disparo. Y mientras la luna se escondía detrás de nubes densas, entendí que mi historia apenas comenzaba, que el miedo ya no era suficiente para controlar mis decisiones. Necesitaba actuar,
pero aún no sabía cómo. Y entonces escuché un golpe en la puerta. Alguien llamó mi nombre con urgencia. Mi corazón se aceleró. Cada fibra de mi cuerpo estaba alerta. Sabía que abrir podría significar el fin de todo, pero también entendí que ignorarlo podría significar perder la última oportunidad de entender la verdad. Lentamente, respiré hondo y abrí la puerta. El golpe en la puerta me hizo saltar. Mi corazón retumbaba como un tambor desbocado, y mis manos sudaban mientras sostenía la manija. Por un instante, dudé si abrir, si quedarme en la seguridad de mi catre, fingiendo que no había escuchado nada. Pero había algo en la voz que llamó mi nombre: urgencia, miedo, como un hilo que me arrastraba fuera de la rutina segura y predecible del cuartel. Abrí la puerta lentamente. En el umbral estaba Julián, un compañero de apenas 19 años, con los ojos oscuros de pánico y un temblor que no podía ocultar. «Mateo, tienes que venir», susurró, mirando por encima del hombro como si alguien nos vigilara. «Algo está pasando, algo muy grave». Mi instinto me decía que no debía confiar, que cada movimiento podía ser observado, cada paso podía significar un desastre. Pero la expresión de Julián me obligó a seguirlo. Caminamos por pasillos iluminados solo por luces parpadeantes, escuchando cada crujido como si fueran pasos que nos perseguían. Cada sombra parecía moverse, cada puerta cerrada era un secreto que no queríamos abrir. Pero teníamos que hacerlo. Llegamos a una sala casi vacía. Julián cerró la puerta y me miró a los ojos. Ayer por la noche vi a los oficiales. No con nosotros, con otros. Llevaban a un chico fuera de la base. No era parte de ninguna misión. Mateo se detuvo, tragando saliva. Creo que lo mataron. Sentí que el aire me faltaba. Cada fibra de mi cuerpo se tensó. No era solo la muerte de alguien. Era la confirmación de lo que había sospechado desde la primera misión. Estábamos siendo usados para un juego mortal, para cumplir objetivos que no tenían nada que ver con proteger a la comunidad. Y yo estaba atrapado en medio. «Tenemos que hacer algo», dije, aunque mi voz sonaba extraña incluso para mí. «No podemos quedarnos aquí y mirar». Julián asintió, pero sus ojos estaban llenos de miedo. Sabía que actuar significaba exponerse a la misma muerte que acabábamos de presenciar. Sin embargo, la impotencia era más peligrosa que cualquier amenaza. Sabíamos que si no descubríamos la verdad, nos convertiríamos en cómplices, en fantasmas caminando en medio de la mentira. Decidimos empezar a observar más de cerca. Durante los días siguientes, nos movimos con cautela, escuchando conversaciones entre oficiales, revisando horarios y memorias de misiones. Cada pieza que recolectábamos confirmaba algo que temíamos. Las operaciones no eran ataques a enemigos, eran estadísticas, cifras que alguien exigía mostrar como resultados. Personas inocentes desaparecían, y nadie dentro de la base se cuestionaba nada. Cada misión estaba calculada para generar logros visibles, sin importar el costo humano. Una tarde, mientras registrábamos un archivo de registros de transporte, encontramos evidencia que nos heló la sangre. Listas de nombres, edades, direcciones. Cada nombre correspondía a alguien que había desaparecido en las semanas recientes, y cada desaparición coincidía con misiones exitosas reportadas por la base. Mi estómago se revolvió. Esa no era protección. Era un mecanismo de control, de manipulación, de terror silencioso. «Tenemos que sacar esto de aquí», dijo Julián, con la voz temblorosa. «Si alguien nos descubre, no tendremos escapatoria». La paranoia creció. Cada paso que daba fuera de la vista de los oficiales era calculado, cada conversación escuchada debía ser interpretada con precisión. Sabíamos que un error significaba no regresar al catre esa noche. Y mientras más descubríamos, más cerca sentía que estábamos del límite. Un solo movimiento en falso, un solo error, y todo se desmoronaría. Esa noche, mientras el cuartel dormía, escuché un ruido distinto, un golpe fuerte en la puerta. Mi corazón se aceleró. Julián y yo intercambiamos miradas rápidas. Nadie debía saber que estábamos investigando. Nadie debía sospechar. Lentamente, me acerqué a la puerta, respirando con cuidado, y abrí un pequeño resquicio. Un sobre cayó al suelo. Nadie a la vista. Lo recogí. Adentro había una hoja, con un mensaje breve y perturbador. «Sabemos lo que estás haciendo. Cada paso cuenta. No te equivoques». El miedo me atravesó como un cuchillo helado. Cada sombra de la habitación parecía acercarse, cada sonido se multiplicaba. Sabíamos que habíamos sido descubiertos, pero no sabíamos por quién ni hasta dónde llegaba la red que nos tenía atrapados. «Tenemos que movernos», susurró Julián, «antes de que sea demasiado tarde».
El capítulo terminó con nosotros caminando hacia la oscuridad de la noche, con la certeza de que la verdad que buscábamos nos había encontrado primero, y que cada decisión a partir de ese momento sería una apuesta peligrosa. Sobrevivir, descubrir y, tal vez, vivir con las consecuencias de conocer lo que nadie debería saber. El cuartel dormía bajo la apariencia de normalidad, pero cada sombra era una amenaza, cada crujido un posible aviso de que estábamos siendo observados. Julián y yo nos movíamos con cuidado, pegados a las paredes, evitando la luz de los pasillos y el sonido metálico de nuestras botas. Habíamos decidido que esa noche íbamos a actuar, sacar pruebas, registrar archivos y, si era posible, escapar con la información que demostraba la verdad de lo que estaba ocurriendo en la base. Cada paso que dábamos estaba calculado. Mi respiración era apenas un susurro. Mis ojos recorrían cada rincón. Había algo en la quietud del cuartel que resultaba más aterrador que cualquier grito o disparo. Era el silencio y la complicidad, el peso de la mentira que nos rodeaba. Llegamos al archivo central. Las luces automáticas parpadearon y un breve destello me hizo contener el aliento. Dentro, filas interminables de carpetas, papeles y registros esperaban ser revisados. Julián comenzó a escanear los nombres y fechas mientras yo vigilaba la puerta. Cada vez que alguien pasaba por el pasillo, nuestro corazón se detenía. Cada sombra proyectada por la linterna parecía moverse hacia nosotros, acechante. «Mateo, mira esto», susurró Julián, señalando un conjunto de registros. Todas las operaciones exitosas de la última semana coinciden con desapariciones que nadie reportó oficialmente. Cada número, cada estadística, está vinculada a una persona real. Inocentes, jóvenes como nosotros. Sentí un nudo en la garganta. No podía creer lo que veía en mis ojos. Cada acción que habíamos realizado estaba dentro de ese engranaje oscuro. Y comprendí que no éramos soldados luchando por justicia. Éramos engranajes de una máquina de muerte disfrazada de protección. De repente, un ruido seco resonó detrás de nosotros. Julián y yo nos congelamos. Las luces de pasillo se encendieron parcialmente y la sombra de un oficial se proyectó sobre la puerta. No nos había visto todavía, pero estaba demasiado cerca. Cada segundo se estiró como una eternidad. «Rápido», susurré. «Guarda todo lo que puedas». Comenzamos a empacar los registros en bolsas, con las manos temblorosas. El oficial avanzaba, y cada paso suyo parecía un tambor de condena. Mi mente gritaba: «Corre, escóndete, huye». Pero sabíamos que no podíamos dejar evidencia atrás. Esa información era nuestra única arma para demostrar la verdad. De repente, Julián tropezó y dejó caer una carpeta. El sonido retumbó en el silencio. El oficial giró hacia nosotros en un instante, y su mirada fue como un disparo. No había palabras, solo la certeza de que habíamos sido descubiertos. Sin tiempo para pensar, corrimos hacia la salida lateral, arrastrando las bolsas con documentos. Cada puerta que abríamos nos acercaba a la libertad y al mismo tiempo al peligro. El pasillo parecía interminable y sentía la presión de las sombras cerrándose sobre nosotros. Los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos, acompañados por los pasos de quienes nos perseguían. Al llegar al patio, un grupo de oficiales apareció bloqueando la salida principal. Julián y yo intercambiamos una mirada rápida. No había vuelta atrás. Un golpe de adrenalina nos impulsó a correr hacia los arbustos que rodeaban la base. La oscuridad nos abrazó, pero también ocultaba el peligro que acechaba a cada lado. El aire frío me quemaba los pulmones mientras corríamos, y cada crujido de ramas secas parecía un disparo que nos buscaba. Sabía que si nos atrapaban, no habría explicación que valiera. Estábamos atrapados en la red de mentiras que habíamos empezado a descubrir, y la base no perdonaba errores. De pronto, Julián gritó: «Mateo, atrás». Una haz de luz iluminó nuestro camino y vimos a un oficial corriendo hacia nosotros, con el arma levantada. No había tiempo para pensar, solo para reaccionar. Salté por un canal de drenaje cercano, arrastrando conmigo las bolsas con documentos. Julián cayó justo detrás de mí. La tierra húmeda y fría nos recibió, mezclada con la tensión y el miedo que nos impulsaba a seguir. Mientras nos alejábamos, escuché un disparo. No pude ver si nos habían alcanzado, pero su sonido retumbó como un recordatorio. La verdad tiene un precio, y nosotros estábamos dispuestos a pagarlo. Finalmente, llegamos al límite del terreno, jadeando y temblando. La base se alzaba detrás de nosotros, un monstruo silencioso que ocultaba crímenes disfrazados de misión. Nos detuvimos, abrazando las bolsas con pruebas, y supe que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. «Mateo», dijo Julián, respirando con dificultad.
Ahora somos objetivos. Nadie nos protegerá si nos descubren. Miré el horizonte oscuro y comprendí que habíamos cruzado un límite irreversible. La verdad estaba en nuestras manos, pero también la amenaza de perderlo todo. Teníamos la evidencia, pero también la certeza de que, a partir de ese momento, cada sombra podía ser un enemigo, cada paso podía ser el último. Y mientras la noche nos envolvía, comprendí que nuestra historia apenas comenzaba. La huida no era solo física, era moral, psicológica, y el mundo que creíamos conocer estaba lleno de mentiras, esperando que alguien las desenmascarara, aunque eso significara caminar siempre entre sombras. La noche estaba más oscura que nunca, y el silencio que nos rodeaba no era tranquilidad, sino amenaza. Cada paso que daba hacia la carretera abandonada parecía resonar en la eternidad. Julián caminaba a mi lado, sus hombros tensos y su respiración entrecortada traicionando el miedo que ambos compartíamos. Las bolsas con los documentos pesaban más que nuestro propio cansancio. Eran un testimonio de la verdad que nos había convertido en presas. Habíamos logrado escapar de la base, pero la sensación de ser perseguidos no nos abandonaba. Cada crujido en la maleza, cada sombra proyectada por la luna entre los árboles, parecía acercarse más de lo que realmente estaba. Era paranoia, sí, pero también intuición. La traición podía aparecer en cualquier momento y no sabíamos de quién podía venir. Avanzamos hasta un viejo puente de madera que cruzaba un río seco. La luna se reflejaba en los charcos y hacía que cada paso se sintiera doble, como si camináramos entre dos mundos. Yo estaba concentrado en mantener la calma, en no mirar atrás, pero un presentimiento helado me recorrió la espalda. No estábamos solos. Mateo, susurró Julián, bajando la voz hasta casi desaparecer. Creo que alguien nos sigue. No respondí. Sabía que hablar podía delatarnos, y además no podía arriesgarme a que la tensión del momento me hiciera perder el control. Aceleramos el paso, y fue entonces cuando lo vi. Una figura emergió de entre los árboles, apenas iluminada por la luz de la luna, pero lo suficiente para que mi corazón se detuviera. «Deténganse». La voz era conocida, y mi estómago se contrajo. «No me digas que vas a hacer esto, Mateo». Era Carlos, uno de los compañeros que había parecido dudoso desde el inicio, pero que siempre se había mantenido cerca de los oficiales. Su expresión era un caos de miedo y decisión. Mi mente giraba intentando entender. ¿Era un traidor o había venido a advertirnos? «¿Qué haces aquí?», pregunté, tratando de sonar firme. «¿Vienes a ayudarnos o a entregarnos?». Carlos vaciló. Un segundo que pareció durar siglos. Finalmente, señaló un sendero lateral, apenas visible entre los árboles. «Rápido, por aquí. Si seguimos por el camino principal, nos atraparán en minutos. Confía en mí, pero no hagas ruido». No teníamos otra opción. Seguimos a Carlos, con la sensación de que cada sombra podía convertirse en un enemigo. Mientras corríamos, sentía que la traición podía venir de cualquier lado, que cada paso que daba hacia la libertad también nos acercaba a la muerte. Cada movimiento de Carlos era calculado, y aunque no confiaba plenamente, no podíamos detenernos. Llegamos a un viejo almacén abandonado, escondido entre arbustos densos. Dentro, nos dejaron descansar por unos minutos. Julián apoyó la cabeza en sus manos, respirando con dificultad, mientras yo revisaba los documentos, temblando ante la posibilidad de perderlos. Carlos nos observaba, pero había algo en su mirada que no podía descifrar. Ayudaba por miedo, por interés propio o por algo que aún desconocíamos. «Tienen que entender», dijo finalmente Carlos, su voz baja y tensa. «Todo esto no es solo una base, ni simples órdenes. Es un sistema. Un engranaje que va más allá de los oficiales que ven. Si no hacemos esto bien, no solo nos atraparán, nos matarán, y nadie sabrá la verdad». Sus palabras confirmaban lo que ya sospechábamos. La red de mentiras era más grande de lo que imaginábamos. Cada misión, cada desaparición, estaba planeada y ejecutada con precisión, como piezas de un tablero que nunca habíamos visto completo. Y ahora, nosotros éramos peones conscientes, con la opción de movernos o caer. Decidimos planear nuestra siguiente acción. Necesitábamos más pruebas, necesitábamos exponer a quienes movían los hilos, pero también necesitábamos sobrevivir. Cada decisión era una apuesta, y cada movimiento podría significar nuestra muerte o la captura. La tensión era insoportable. Cualquier error podía ser el final. Mientras discutíamos, escuchamos un ruido que nos heló la sangre. Pasos que venían del almacén. Nadie estaba afuera. Nadie más debería saber que estábamos allí.
Nos escondimos detrás de viejos barriles y cajas polvorientas, conteniendo la respiración. Los pasos se acercaban, y la sombra de un hombre cruzó la luz de la luna filtrándose por una ventana rota. «Rápido, por aquí», susurró Carlos, señalando un túnel casi oculto en la pared. Nos adentramos en él, con cada paso cubierto de polvo y miedo. El túnel se abría hacia un canal subterráneo que conectaba con el río cercano. Era oscuro, húmedo y sucio, pero nos ofrecía la única posibilidad de escapar. Mientras avanzábamos, cada palabra que Julián y yo intercambiábamos era un susurro, cada respiración un recordatorio de que estábamos jugando con fuego. Finalmente, emergimos cerca de la orilla. La base quedaba lejos, pero sabíamos que no estábamos a salvo. Cada sombra podía ser un enemigo, cada sonido una alerta. Y mientras miraba las bolsas con documentos en mis manos, comprendí algo crucial. La huida no era suficiente. La verdad que llevábamos podía destruirnos o liberarnos, pero no podíamos retroceder. Habíamos cruzado una línea irreversible, y cualquier paso atrás significaría muerte o silencio eterno. «Mateo», susurró Julián, con los ojos llenos de miedo y determinación. «Esto apenas comienza». Mientras la noche nos cubría, con el río fluyendo silencioso a nuestro lado, comprendí que estábamos en medio de una guerra invisible. Una guerra de sombras, mentiras y traiciones, donde la supervivencia dependía de cada decisión que tomáramos. Y mientras avanzábamos hacia un destino incierto, entendí que nunca volveríamos a ser los mismos. La huida era solo el principio. La madrugada era fría y cortante, y el río junto al que nos movíamos parecía un espejo oscuro de nuestra propia desesperación. Cada paso que daba Mateo se hundía en la tierra húmeda, arrastrando las bolsas con documentos que contenían pruebas de crímenes que podían destruir vidas, y también las suyas si caía en manos equivocadas. Julián caminaba a su lado, sus hombros tensos, respirando con dificultad. Carlos, el que había aparecido inesperadamente para guiarlos, permanecía unos metros delante, iluminando con una linterna apenas suficiente para no tropezar. La tensión era insoportable. Cada rama crujida, cada sonido del río, cada aleteo de un ave nocturna se sentía como un disparo en el aire. Mateo podía sentir cómo la paranoia empezaba a devorarlo desde dentro. Sabía que el cuartel había descubierto su huida. Sabía que la red de mentiras que habían empezado a desenmascarar no se detendría ante nada. Y lo más aterrador, no podía distinguir entre amigo y enemigo. Cada sombra podía ser una trampa. «No podemos detenernos», susurró Carlos con voz urgente. «Ellos saben que tenemos las pruebas. Los oficiales no perderán tiempo. Y no solo ellos. Hay otros que...» vaciló, como si incluso pronunciarlo fuera peligroso. «Hay otros que quieren los documentos por motivos que ni siquiera comprendemos». Mateo tragó saliva. El miedo no era suficiente para paralizarlo. Había algo más, una mezcla de furia, conciencia y urgencia que lo impulsaba a seguir. Cada paso era un acto de resistencia, cada respiración un desafío. Llegamos a un puente viejo que cruzaba el río. Era estrecho, con tablones desgastados, y debajo el agua corría, oscura y rápida. Julián temblaba al mirar hacia abajo, y Mateo comprendió que no era solo el miedo al peligro externo, sino también al abismo moral en el que se estaban adentrando. Tenían en sus manos la verdad, pero esa verdad podía costarles la vida y la cordura. «Debemos cruzar», dijo Mateo, con voz firme, aunque su corazón latía como un tambor. No hay vuelta atrás. Cruzaron el puente con cuidado, sintiendo como cada tablón crujía bajo su peso. El río rugía como si supiera que allí se decidía algo más que una huida. Se decidía el límite de su conciencia, el precio de la verdad que llevaban consigo. Al otro lado, un camino de tierra se adentraba en el bosque, y mientras avanzaban, Mateo sintió una presencia detrás de ellos. Un disparo resonó, seco y mortal, haciendo que todos cayeran al suelo. Mateo se arrastró hacia la sombra de un árbol, las bolsas con documentos a su lado, y vio como un grupo de hombres avanzaba entre los arbustos, armas levantadas. La sorpresa y la traición se mezclaron en un instante de pánico. Uno de los perseguidores era Carlos. «No», gritó Mateo, mientras la confusión lo paralizaba. «No puede ser». Carlos bajó la linterna, y por un instante su rostro fue humano, vulnerable, y luego se endureció. «Lo siento, Mateo», dijo, con voz tensa. «No hay otra manera. Si quieres sobrevivir, deja las bolsas. Ellos pagarán por nosotros si no cooperamos». Mateo no podía creerlo. La traición lo golpeó con más fuerza que cualquier bala. Julián gritó, corriendo hacia él, y juntos empujaron a Carlos hacia atrás,
Pero los hombres armados avanzaban rápido, reduciendo la distancia. Cada segundo contaba. Mateo comprendió que la única manera de sobrevivir era pensar rápido, aprovechar la sorpresa y el terreno. Con un movimiento desesperado, lanzó una de las bolsas hacia los hombres, haciendo que se detuvieran momentáneamente. Julián aprovechó para empujar a Carlos hacia un arbusto y ganar unos segundos vitales. Mateo tomó la otra bolsa y corrió hacia un sendero que conocía por la exploración previa, con Julián siguiéndolo. Cada rama que golpeaba sus cuerpos, cada raíz que tropezaba con sus pies, aumentaba la adrenalina hasta un límite insoportable. De repente, escucharon voces detrás, mezcladas con disparos que no alcanzaban a darles. Mateo sentía que cada paso los acercaba a la libertad, pero también que cada movimiento podía ser el último. Julián tropezó y cayó, pero Mateo lo levantó con fuerza, arrastrándolo hasta un claro donde podían ocultarse temporalmente. «Tenemos que separarnos», dijo Mateo, con voz firme, aunque el miedo lo dominaba. «Si nos atrapan juntos, no tenemos ninguna posibilidad. Tú vas por la derecha, yo por la izquierda. Llegaremos al río y de ahí. Quien sobreviva, avisa a las autoridades». Julián asintió, con lágrimas brillando en los ojos. Sabía que cada decisión era una apuesta con la vida misma. Se separaron, perdiéndose entre la oscuridad del bosque, cada uno con la certeza de que la traición, la muerte y la justicia estaban más cerca que nunca. Mateo avanzaba a ciegas, guiado por la intuición y el instinto de supervivencia. Cada sombra era una amenaza, cada sonido una advertencia. Finalmente llegó al borde del río y vio la luz débil de un camino que conducía afuera del bosque. Mientras corría hacia ella, su mente repasaba todo lo que había descubierto: las desapariciones, las órdenes, la traición de Carlos, la incertidumbre sobre Julián y la sensación de que la verdad era un peso demasiado grande para soportar. Y entonces, cuando estaba a punto de cruzar hacia la libertad, una voz lo detuvo. «Mateo, no puedes escapar». Se giró y vio a un hombre emergiendo de la oscuridad, su figura enorme recortada contra la débil luz de la luna. Su arma estaba lista, su mirada fija, implacable. Mateo comprendió que la última prueba estaba frente a él. Sobrevivir no solo dependía de correr, sino de decidir cómo enfrentar la verdad, la traición y el peligro que lo rodeaba. Y en ese instante, comprendió algo que lo cambiaría para siempre. En esta guerra de sombras, la supervivencia y la justicia no siempre van de la mano, y cada elección podría ser la última. El aire estaba helado, y el bosque parecía contener la respiración. Mateo estaba frente al hombre que lo había detenido, el último obstáculo entre él y la libertad. El arma brillaba bajo la luz de la luna, y los ojos del oficial eran fríos, calculadores, sin rastro de humanidad. Mateo sentía como cada fibra de su cuerpo estaba tensa, como su corazón golpeaba con fuerza, recordándole que estaba a un paso de la muerte. A su derecha, escuchó un ruido familiar. Julián emergió de entre los arbustos, cargando una bolsa con documentos y con el rostro manchado de barro y sudor. Los dos intercambiaron una mirada rápida. No había margen de error, no había plan perfecto, solo instinto, coraje y la urgencia de sobrevivir con la verdad. «Deja las bolsas», gritó el hombre, su voz resonando como un látigo en la quietud de la noche. «No sabes en qué te estás metiendo». Mateo respiró hondo y respondió con firmeza: «Sí sé, y es por eso que no puedo dejarlas. La gente tiene derecho a saber». El oficial dio un paso adelante, apuntando con más determinación, pero Mateo notó algo en su postura. Estaba seguro de su poder, pero no era invencible. Inspirado por la adrenalina, Mateo improvisó. Lanzó una de las bolsas hacia un arbusto cercano, distrayendo al oficial, mientras Julián avanzaba por un flanco, golpeando el arma del hombre con un palo que había recogido del suelo. El oficial perdió el equilibrio y Mateo aprovechó para empujarlo hacia atrás. «¡Corre!», gritó Julián, mientras ambos se adentraban en la espesura del bosque, sin mirar atrás. Cada paso era una carrera contra la muerte. Los ruidos de persecución se acercaban, disparos resonaban entre los árboles, y Mateo podía sentir el miedo mezclado con una certeza feroz. Estaban defendiendo algo más grande que ellos mismos. La verdad que llevaban podía salvar vidas, exponer crímenes y romper la red de mentiras que los había atrapado. Pero también podía costarles la vida. Finalmente llegaron al río, su superficie negra reflejando la luna como un espejo quebrado. Mateo sabía que el paso por el agua era arriesgado, pero era la única ruta hacia la carretera que los llevaría a la seguridad. Se sumergieron, arrastrando las bolsas, el frío mordiendo su piel, el miedo paralizando sus músculos, pero la determinación más fuerte que cualquier dolor. Al otro lado,
Exhaustos y temblando, Mateo y Julián se ocultaron detrás de unos arbustos, respirando con dificultad. El bosque estaba silencioso de nuevo, pero sabían que no podían detenerse. Había carreteras, casas, personas que necesitaban saber lo que había sucedido. Había periodistas, autoridades y finalmente justicia. Mateo, dijo Julián, con la voz apenas un susurro. Lo logramos. Sobrevivimos, pero ¿y ahora? Mateo observó los documentos, sus manos temblando mientras los sostenía. Cada nombre, cada estadística, cada evidencia de desapariciones y mentiras era un peso inmenso, pero también la clave para que nadie más quedara atrapado como ellos. Ahora, dijo Mateo, con voz firme pero cargada de emoción, ahora hacemos que todos lo sepan. Nadie más debe vivir con miedo ni ser cómplice de esta mentira. Sabían que la exposición no sería fácil. Algunos intentarían silenciarlos, otros los perseguirían, pero habían cruzado el punto de no retorno. La verdad estaba en sus manos, y el riesgo que habían corrido no sería en vano. Cada decisión, cada paso que habían dado en la oscuridad, los había preparado para este momento. Mientras la noche se desvanecía en el horizonte y los primeros rayos de sol iluminaban la carretera, Mateo y Julián caminaron hacia la luz, exhaustos, marcados por la experiencia, pero más fuertes por la convicción. Habían sobrevivido a la traición, al miedo y a la injusticia. Habían visto lo peor de la humanidad y habían elegido actuar. El bosque detrás de ellos quedó en silencio, testigo de la huida, del enfrentamiento, de la verdad descubierta. Mateo comprendió que la libertad no era solo escapar del peligro, sino cargar con la verdad y decidir qué hacer con ella. Mientras avanzaban hacia la carretera, Mateo sintió algo que no había sentido en semanas: esperanza. No era ingenua ni segura, pero era suficiente. Suficiente para creer que podían cambiar algo, para luchar por justicia y para que los nombres que habían estado en las sombras fueran finalmente recordados. Y así, con el peso de la verdad sobre sus hombros y la determinación de no retroceder, Mateo y Julián desaparecieron entre la luz del amanecer, dejando atrás el cuartel, la mentira y el miedo, listos para enfrentar el mundo con la fuerza de aquellos que habían visto la oscuridad y habían elegido caminar hacia la luz.